Segunda parte. Hacia una síntesis lo que se busca, no es ninguna nueva y llamativa forma de conocimiento que se apodere de las mentes humanas y llegue a revolucionar el mundo, sino un cambio interno casi imperceptible, es decir, una voluntaria suspensión de los juicios convencionales, una conciencia equilibrada, una serenidad que permita volver a oír esas voces, por tanto, tiempos sofocadas, que hablan el lenguaje del alma. Es un íntimo secreto. Mas no nos llamemos a engaños. Es asimismo un terrible secreto. La vida interna de la mente tiene también sus pesadillas, junto con sueños dorados y caprichosas fantasías. Volverse puramente receptivo, crear un silencio interior, es abrir una peligrosa puerta hacia un mundo del que los corazones apocados harían mejor en mantenerse lejos. Es emprender un viaje solitario cuya meta todavía se ignora. Capítulo 4. La cuarta vía, cómo enfoca un psicoterapeuta las vidas pasadas. Desde entonces, a horas inciertas, torna ese dolor, y hasta que cuento mi pavorosa historia se abrasa este corazón dentro de mí. Por Coleridge, Balada del viejo marino. Uno integra la vida como historia porque hay historias en el fondo de su mente. Por James Hillman, Psicoterapia inconsciente. Hemos lanzado ya una mirada crítica sobre los tres principales modos de explorar e interpretar las vidas pasadas: psíquico, parapsicológico y religioso. ¿En qué se distingue exactamente de estas perspectivas la postura del psicoterapeuta y en qué coincide con ellas? En primer lugar, claro está, al psicoterapeuta le interesa ayudar al paciente a que mejore, y no probar una teoría o promover una doctrina. Como ya antes lo indicaba, digo a todos mis clientes que no importa que crean o no en la reencarnación para que la terapia sea eficaz. Por otra parte, les pido que crean en otra cosa, en un factor de máxima importancia para casi todas las escuelas de psicoterapia derivadas de Freud y de la aplicación decimonónica de la hipnosis: el poder curativo del inconsciente. Cuando una persona con facultades paranormales me recibe en consulta y me habla de mis vidas anteriores tal como las contempla gracias a su clarividencia, me proporciona así valiosos datos sobre otros niveles de mi personalidad, pero esto no supera el plano de la mera información psicológica. Como a raíz de un buen test psicológico o de una lectura astrológica de mi carácter, me quedo yo solo para decidir qué he de hacer con esa información. En la labor terapéutica, tales datos representan a menudo un utilísimo punto de partida para seguir trabajando. En definitiva, la ventaja de esas sesiones se evaluará conforme al modo en que el inconsciente del sujeto responda o reaccione durante nuestra ulterior terapia conjunta. Aunque en modo alguno pretendo yo poseer dones extrasensoriales, me resulta bastante fácil identificar sueños que contienen reminiscencias de vidas pasadas. Por ejemplo, una cliente mía, a quien llamaré Peggy, tuvo un sueño donde se veía a sí misma yaciendo en un camastro de hierro en el sórdido dormitorio de un hospicio o algo parecido. En el sueño le vino la idea de esclavitud, y veía también una máquina de coser y parte de una Biblia. La cuestión de las vidas pasadas no había nunca surgido hasta entonces en la terapia de Peggy, de hecho, estábamos practicando el tradicional análisis de Jung aplicado sobre todo a los sueños. Al no encontrar yo ninguna relación personal entre mi paciente y la esclavitud, dormitorios sórdidos, máquinas de coser o Biblias, observé, me parece como si en su sueño asomara algún fragmento de vida pasada. Sin alardear de ningún tipo de percepción extrasensorial, no me cabe duda de que esta interpretación era sumamente probable. Peggy reaccionó con un simple y neutral, quizá. En la sesión siguiente, sin embargo, me relató este breve sueño. Un amigo me dice que hay ahí un hombre del consorcio Irving. Me dice también que ya es hora de que me despierte. Al banco le inquieta que haya centenares de personas implicadas. De inmediato reconoció Peggy el significado simbólico del consorcio Irving, como referencia al famoso relato de Washington Irving, Rip Van Winkle. A ambos nos sonaba como si una persona de otra época estuviera a punto de surgir de su banco de recuerdos donde se acumulaban las cuentas de muchos. A buen seguro, apenas transcurrida una semana me vino con este otro sueño. Es el siglo XVI. Soy un sacerdote sin residencia fija. Alguien ha muerto de lepra y estoy en su casa participando en el ritual de purificación. Luego le lavo a otro las manos y los pies con la misma agua. Una voz dice, este suceso es probablemente el que más ha contribuido a acabar con el reino. Entiendo que se me achaca la responsabilidad, aunque involuntaria, de propagar la lepra. Era ya evidente que el sueño se refería a una vida pasada, lo que llevó a nuevas investigaciones que no me detendré a detallar.
Lo que quiero hacer notar es que no había habido exploración alguna en este sentido en nuestras sesiones anteriores, y que, no obstante, una simple observación mía bastó para reavivar, por decirlo así, la memoria de vidas pasadas que dormía en el inconsciente del sujeto. Aún de este breve ejemplo puede deducirse con claridad que el enfoque terapéutico de las vidas pasadas valora ante todo la experiencia subjetiva del paciente, dejando enteramente a un lado la cuestión de la verdad histórica o la ortodoxia doctrinal. Yo nunca incito a mis clientes a indagar los antecedentes históricos del recuerdo de una vida pasada, ya que esto puede restar energía a la fuerza inmediata de la imagen o historia que está surgiendo. Cuando en la terapia se evoca una vida pasada o el recuerdo de esta última emerge espontáneamente, no lo veo como un fin en sí mismo, sino solo como medio para llegar a una catarsis emocional, a un buen conocimiento de sí y a la curación, que son a mi juicio los auténticos objetivos de la terapia. En esto precisamente me distingo, como psicoterapeuta, de mi colega académico, el parapsicólogo, que desea ver si esas experiencias le pueden servir de prueba para asentar sus teorías. Puesto que la prueba es lo principal en la mente del parapsicólogo, su modo y estilo de llevar adelante la investigación le obliga a guardar las distancias respecto del sujeto y a evitar guiarlo, de cualquier manera que sea. Mientras el terapeuta trata de crear un ambiente favorable y confía en que el inconsciente del sujeto produzca el material necesario para el crecimiento de la propia conciencia, el investigador mira con gran recelo todo cuanto tenga que ver con la imaginación, la hipnosis o la sugestión. Si emplea la regresión hipnótica, las preguntas que hará al sujeto se centrarán en detalles externos, de tipo cultural o histórico, que puedan verificarse independientemente. Algunos investigadores se enredan hasta tal punto en los pormenores históricos del relato del cliente que llegan a ignorar por completo los sentimientos de éste. En las famosas grabaciones de Bloxham, hay una parte cuando menos chocante, si no escandalosa, en que el hipnoterapeuta Arnald Bloxham hace regresar a un tal Graham Ustable a una vida de marinero en el siglo XVIII. Ustable, como marinero, estando sumido en profundo trance y rememorando una batalla naval, recibe el impacto de un proyectil en la pierna, que vuela literalmente en pedazos. El herido grita de dolor, sin poderse contener, y entonces Bloxham, a lo que parece, lo abofetea para sacarlo del trance y asegurarle que su pierna sigue intacta. Según el libro de Jeffrey Iversen, Más de una vida, que describe documentadamente la labor de Bloxham, ambos hombres quedaron muy afectados por esa experiencia. En una sesión terapéutica nunca se le hace al sujeto volver en sí de manera tan brusca ni se le deja con impresiones inacabadas de dolor, sobre todo cuando es tan agudo. Al contrario, se utiliza ese mismo dolor siguiendo un método muy preciso para llevar al paciente a una catarsis que lo libere definitivamente de su trauma en todos los niveles, físico, emocional y mental. La terapia se centra en la persona y no en los acontecimientos. Sin duda las grabaciones de Bloxham proporcionan abundantes datos históricos, pero muy poca información personal o psicológicamente valiosa desde el punto de vista terapéutico. Esto me lleva a mencionar otra importante diferencia entre el enfoque del psicoterapeuta y el del parapsicólogo. Recorriendo los casos presentados en este libro podría uno tener la impresión de que todas las historias de vidas pasadas son desdichadas y traumáticas. El lector medio puede muy bien preguntarse, ¿no existen vidas felices y prósperas? Claro está que sí, pero tales vidas no constituyen el motivo inmediato de una terapia. La gente acude al psicoterapeuta porque está emocionalmente perturbada, deprimida, sobreexcitada, etc. Así, las vidas que afloran al principio a la superficie de su conciencia reflejan directamente y a menudo también explican el foco de esos síntomas. Para alguien con esta clase de trastornos, centrarse en vidas felices tendría el mismo valor que si un médico intentara tratarle una pierna herida, examinando la pierna sana. En este campo, las investigaciones parapsicológicas representan de hecho un excelente contrapeso de las de un terapeuta como yo, centradas en la patología. Existe ya un cúmulo cada vez mayor de casos registrados de regresiones a vidas anteriores que se han llevado a cabo al margen de problemas emocionales. Estos casos reflejan un buen término medio de éxitos, fracasos, alegrías y tristezas en casi todas las épocas de la historia. La doctora Ellen Wambach describe en sus libros cómo hizo regresar a una vida pasada a varios miles de voluntarios sin ninguna referencia a problemas personales o fines terapéuticos, pidiendo simplemente a sus sujetos, mientras estaban en trance, que fueran evocando sus recuerdos en orden, siglo por siglo. Sus hallazgos forman en general un cuadro mucho más equilibrado de las vidas pasadas y un sano correctivo de los casos puramente terapéuticos.
Incluso estima, a partir de los resultados obtenidos, que el 70% de los personajes históricos en cuestión murieron probablemente en su cama y las más de las veces de pulmonía. Con todo, mi actitud como terapeuta es comenzar, al menos, por las vidas pasadas más traumáticas cercanas al umbral de la conciencia, sin tratar de que mi cliente se sienta mejor, yendo en busca de historias felices que compensen el dolor experimentado. El dolor, físico o psíquico, es siempre un indicio de que el organismo está de alguna manera desequilibrado. Es necesario, en lo posible, hacerle cara directamente. Si bien algunos psicoterapeutas creen que la evocación de imágenes bellas y trascendentes, figuras de espíritus guías, gurús, ángeles, el yo superior, etc. basta para aliviar la angustia psicológica, he de confesar que no me encuentro entre ellos. Es como si se enviara toda una caballería espiritual para rescatar al yo asediado. A veces lo que precisamente se requiere es la muerte del viejo yo, para que nazca uno nuevo. Los griegos entendían la tragedia como transformación por medio del sufrimiento, según la expresión de Esquilo, y en este concepto del poder curativo del relato y el drama abundo yo sobre todo. Jung, por su parte, subrayó con mucha frecuencia en sus escritos el valor positivo del sufrimiento, resumiendo esta filosofía del quehacer terapéutico en palabras que vale la pena ponderar. No nos aclaramos más imaginando figuras de luz, sino haciéndonos conscientes de la oscuridad. No quiere esto decir que los recuerdos de vidas pasadas plenamente felices y satisfactorias dejen de desempeñar un importante papel en la terapia que nos ocupa, como ya lo veremos en los casos presentados en la última parte de este libro, sino solo que no deben evocarse prematuramente o a expensas de lo que con todo acierto se ha llamado la crisis curativa, regresión hipnótica, imaginación activa y estados de trance. En el capítulo anterior hablábamos del escepticismo de muchos psiquiatras como Freud, que practicaron la psicoterapia a fines del siglo XIX y principios del XX, acerca de todo cuanto pudiera relacionarse, aun de lejos, con el ocultismo. Cualesquiera imágenes evocadas por el inconsciente que se asemejaran a fragmentos de vidas pasadas se trataban con la máxima precaución. De ordinario, se consideraba más seguro llamarlas personalidades divididas, o secundarias, y evitar toda elucubración metafísica. En los anales de esta primitiva psicoterapia no figura más que un especialista que interpretaba literalmente tales recuerdos de vidas anteriores. En efecto, a comienzos del actual siglo, el coronel Albert de Rochas, terapeuta francés, descubrió que los sujetos a quienes hipnotizaba podían regresar no solo a los tiempos de su primera infancia, sino a los de su existencia fetal, antes de esta, a otras vidas. Declara Bea que sus sujetos, cuando los hacía retroceder en el tiempo, evocaban vidas en las que se veían alternativamente como hombres y mujeres. Estas afirmaciones fueron en aquel entonces recibidas con escepticismo, como lo son también hoy, y por desgracia sus hallazgos y método cayeron pronto en el olvido. El primer signo reciente de un nuevo interés por la regresión a vidas pasadas vino de los experimentos de Morey y Bernstein con Virginia Tighe en 1956, y en particular del célebre caso de Brady Murphy que mencionábamos en el capítulo anterior. Pero Bernstein no era un terapeuta y ejercía sobre todo como parapsicólogo aficionado, sirviéndose de la hipnosis para buscar pruebas de una memoria de vidas pasadas. El psiquiatra Denise Kelsey y su mujer, Joan Grant, dotada de facultades extrasensoriales, han sido en nuestra época los primeros en hacer público el uso terapéutico de la regresión prenatal y a vidas anteriores. Su trabajo fue inicialmente recibido con escepticismo, pero poco a poco, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, un creciente número de hipnotizadores y psicoterapeutas, los doctores Joe Keaton, Morris Netterton y Edith Fiore, por citar solo a los más conocidos, han divulgado sus experiencias de regresión terapéutica a vidas pasadas y su firme convicción de que esta terapia es la más completa y eficaz de cuantas conocen. El debate sobre si las historias de vidas pasadas son auténticos recuerdos, punto de vista, literal, o puras fantasías continuará todavía por muchos años, no cabe duda. En general, las escuelas psicoanalíticas derivadas de Freud y Jung se inclinan hacia esta segunda opinión, mientras los hipnoterapeutas tienden más a la idea de que tales episodios han sucedido de veras y deben interpretarse literalmente. Mi posición viene a ser intermedia. Estoy persuadido de que el inconsciente produce toda suerte de fantasías, que no son sino intentos de resolver en un plano simbólico conflictos de orden psíquico. La mayoría de las veces, como ocurre con los sueños, esos productos de la imaginación aparecen muy condensados y requieren un esmerado análisis para poderlos desentrañar. Un solo sueño, por ejemplo,
puede contener datos de 2 o 3 épocas de la vida de una persona en infancia, adolescencia, vida actual, girando todos ellos en torno a un determinado complejo con un arquetipo subyacente. Pero, así como los sueños y las fantasías encierran elementos de la vida presente, es decir, recuerdos fragmentarios de acontecimientos reales, así también creo que con esos recuerdos discurren otros relativos a vidas pasadas. Por tanto, cuando surgen sueños como los de Peggy, con detalles históricos muy precisos, me inclino a tratarlos literalmente y no como simples condensaciones simbólicas. Quizá la principal diferencia entre un psicoanalista y un hipnoterapeuta resida en su modo de acercarse al inconsciente. El analista, por regla general, escucha pasivamente y brinda luego interpretaciones coherentes con lo que conoce del sujeto. El hipnoterapeuta, en cambio, se muestra activo y ayuda a reelaborar las historias, imágenes e ideas fijas que van surgiendo del inconsciente en los momentos de trance. A este respecto, el hipnoterapeuta se asemeja mucho más al director de un psicodrama, por comprometerse activamente en la acción melodramática que se desarrolla en el interior del sujeto. Jung ideó un método que no es ni tan pasivo como el freudiano ni tan directivo como la hipnoterapia. Su técnica, que él llamaba imaginación activa, quedaría mejor descrita como interacción con el inconsciente. Aprendemos a sentarnos, como en la meditación, y observar simplemente algún fragmento de sueño o imagen que nos venga en ese estado de relajación sin tratar de guiarla, controlarla o manipularla de cualquier manera que sea. El fin que se pretende es dejar que la imagen cobre vida de modo autónomo y en virtud de su propia energía, excluyendo toda clase de esperanzas, presupuestos o interpretaciones provenientes del yo. Tras cierto periodo de entrenamiento y preparación inicial con ayuda del terapeuta, esa imagen interna comenzará a moverse en alguna dirección y nuestro yo observador aprenderá a participar en la historia como lo hace en el soñar normal del yo o que sueña. A ese yo, que, por decirlo así, sueña despierto, se le incita a afrontar la situación onírica del modo más directo posible, sin batirse en retirada, y a permitir la plena expansión de cualesquiera emociones, miedo, cólera, tristeza, nostalgia, etc. que vayan surgiendo durante el psicodrama que se desarrolla en su interior. La técnica de Jung tiene el valiosísimo efecto de estimular, concentrar y entrenar los sentidos internos, enriqueciendo así enormemente la meditación tanto en estado de sueño como de vela. Como en su formulación original nada específico se decía de imágenes que pudieran provenir de simples recuerdos o de vidas pasadas, todo lo que surge se trata de la misma manera. Se nos invita sin más a seguir la historia evocada y participar en ella, y en algunos casos también a dialogar con las figuras internas que emergen. La instrucción clave es permanecer con la imagen. Esta poderosa técnica difiere por muchos conceptos de la regresión a vidas pasadas. No distingue entre las historias donde el sujeto tiene un cuerpo físico y aquellas en que adopta una forma espiritual. Tampoco distingue entre recuerdos y fantasías, ni finalmente reconoce que, cuando el sujeto se sale del cuerpo o va a refugiarse en una fantasía de compensación para evitar alguna violencia o daño en la historia, ello pueda obedecer a traumas de vidas anteriores. Estas diferencias quedan bien ilustradas en el siguiente extracto de la imaginación activa de un cliente. Estoy caminando por un oscuro bosque. Veo y oigo a unos soldados que salen de entre los árboles. Es claro que intentan atacarme y robarme. Se acercan. Presa de terror, me subo a un árbol. El árbol se transforma en una escalera. Me encuentro en un desván donde durante mi infancia solía jugar con soldaditos de plomo. Sería difícil tener esto, tal como lo leemos, por otra cosa que un suceso imaginario. Y más aún si sabemos que el cliente no tiene recuerdo alguno de haber sido atacado por soldados durante su vida. En este mismo caso, el terapeuta de vidas pasadas empezaría sencillamente a hacer preguntas para guiar la historia como si fuera un recuerdo real y no una fantasía o un sueño. Cuando se nos pide que imaginemos una historia como si fuera real, limitamos nuestras imágenes enmarcándolas en las dimensiones históricas de tiempo, espacio e identidad personal. En otras palabras, no nos pueden crecer alas de repente, como en un sueño, ni le es factible a un campesino convertirse por arte de magia en Sir Lancelot, como lo podría hacer en una fantasía dirigida. Además, en los recuerdos históricos, la muerte nos parece a menudo dolorosamente real, mientras que en un sueño es raro experimentarla con tanta viveza. He aquí, en suma, como este extracto producido por la técnica llamada de imaginación activa, podría aparecer, bajo la dirección de un terapeuta, como recuerdo de una vida pasada.
El cliente, C1, yace en un diván, con los ojos cerrados. Ter, ¿qué estás haciendo? CL, estoy caminando por el bosque. Ter, ¿cómo estás vestido? CL, con ropa muy gastada, me parece. Llevo también un cinturón de cuero, una bolsa y un sombrero grande, como medieval. Ter, ¿qué aspecto físico tienes? CL, soy rechoncho, tosco, musculoso. Un campesino de unos 30 años. Ter, ¿qué pasa en el bosque? CL, hay 3 soldados que salen de entre los árboles, con la espada desenvainada. Ter, ¿qué te hacen? CL, me están degollando. Ah. Me ahogo en mi propia sangre, tose. Me muero, se agita espasmódicamente. Se acabó todo, su cuerpo se relaja. Ter, ¿qué experimentas ahora? CL, estoy flotando por encima de mi cuerpo. Todo él está lleno de sangre. Ahora me siento completamente libre. Se acabó. Me voy. Ter, ¿a dónde te vas? CL, estoy en un sitio apacible, por encima de la tierra. Hay otros seres conmigo. Qué bien se está y qué a gusto. Ter, ¿son humanos esos seres? CL, no, no. Parece que están para ayudar. Nos comunicamos sin hablar. Creo que ahora no tengo cuerpo. Esta breve escena es típica de miles de regresiones a vidas pasadas. Contiene, ciertamente, muchos elementos que son también propios del sueño, pero es al mismo tiempo un drama donde los complejos es tan personificados y donde se produce una crisis que acaba en catarsis. Constituye lo que Jung y James Hillman han llamado una ficción curativa, aunque de gran realismo, hay que reconocerlo. El enfrentarse con la experiencia de una muerte real, y la paz que la acompaña, tiene un considerable valor terapéutico. La técnica de la imaginación activa y los ejemplos de regresión a vidas pasadas que he presentado hasta ahora se parecen también a los ejercicios de imaginación dirigida que tantas personas conocen ya hoy gracias a las sesiones de crecimiento personal. En definitiva, todos estos métodos tienen mucho en común. La verdadera diferencia está en el modo en que cada uno de ellos enfoca el desarrollo de la historia. La terapia de vidas pasadas hace particularmente hincapié en la producción de escenas realistas. Se utilice o no el término hipnosis para describir todas esas maneras de trabajar con imágenes que provienen del inconsciente, una cosa es cierta. Cada una de ellas recurre en mayor o menor grado al trance. El simple hecho de cerrar los ojos o de fijar la atención en una parte del propio cuerpo, una imagen mental o una frase basta para poner a muchas personas en estado de trance, aun ligero. Es indiscutible que, aunque el propio Freud renunció a la hipnosis formal, todo cliente freudiano tendido en el diván pasa constantemente por diversos estados de trance. El reciente libro de Milton H. Erickson, conocido hipnoterapeuta, demuestra cómo toda clase de cambios sutiles en el tono de voz, de estímulos verbales y de conciencia corporal e imaginativa nos hacen de continuo salir de un trance y entrar en otro. Hoy en día, el único desacuerdo importante acerca del trance en la terapia no se refiere al hecho mismo de que se produzca o no, sino a qué grado de profundidad debe tener para que pueda realizarse una labor eficaz. Por lo que a mí toca, rara vez empleo una técnica específica para inducir el sueño hipnótico con vistas a una regresión. He observado que mis clientes, a poco de cerrar los ojos, entran fácilmente en un ligero trance con solo fijar su atención en imágenes o palabras interiores. Algunos hipnoterapeutas pretenden que es necesario poner de lleno a sus clientes en trance hipnótico para poder trabajar con la evocación de vidas pasadas. Creo yo, no obstante, que el modo en que uno hace aflorar el material inconsciente es pura cuestión de estilo personal. A este respecto es interesante mencionar que J. L. Moreno, que mantenía que el trance es elemento clave de un buen psicodrama, jamás utilizó técnica alguna que ni siquiera de lejos se asemejara a la hipnosis. Durante estos últimos años, un número cada vez mayor de terapeutas han acabado por reconocer la extraordinaria variedad de niveles de conciencia que pueden resultar útiles para un trabajo de curación, estados en trance, biorealimentación, fantasía dirigida, soñar despierto, yoga, zen, etc. Así pues, se ha ampliado también nuestra visión de las cosas que la psicoterapia comparte con el chamanismo y curanderismo tradicionales. Por ejemplo, hace ya mucho que los antropólogos tienen comprobado que las curaciones chamanísticas y danzas rituales de Bali se llevan a efecto en trance, para encontrar un marco más extenso que permita comprender a fondo estos enfoques heterogéneos y sacar un mayor
provecho de la sabiduría espiritual de las antiguas tradiciones, muchos psicólogos, como yo, se han hecho adeptos de una escuela, más bien vagamente estructurada, que se llama a sí misma de psicología transpersonal. Una buena idea de lo que esto puede abarcar, en cuanto simbiosis de la psicología occidental con las disciplinas espirituales de Oriente, la proporciona el célebre documento llamado Libro Tibetano de los Muertos. Traducido al inglés y publicado en 1927 por W. E. Evans Wentz, suscitó enseguida una verdadera plétora de comentarios, entre otros. En 1935, el importante Comentario psicológico de Jung. Tan notable como cualquiera de estas reacciones occidentales es la Introducción, escrita por Lama Nagarika Govinda, gran erudito alemán convertido al budismo tibetano, que hace las siguientes observaciones. Hay quienes, en virtud de la concentración y otros ejercicios de yoga, logran traer el subconsciente a la esfera de una conciencia discriminada, disponiendo así del ilimitado tesoro de la memoria subconsciente donde se almacenan no solo los datos relativos a nuestras vidas anteriores, sino todo cuanto concierne al pasado de nuestra raza, el pasado de la humanidad y todas las formas prehumanas de vida, cuando no la conciencia misma que hace posible la vida en este universo. Tal grado de dominio interno de los estados de trance y de acceso al inconsciente es todavía muy raro entre los occidentales. Pero, a medida que los hipnoterapeutas van refinando sus métodos, que los analistas identifican nuevas categorías de material inconsciente y que más y más personas, profesionales o no, descubren el inmenso potencial de la meditación, pienso yo que ese acceso llegará a ser más común. Mi modo de trabajar, el caso de los gatos de Elizabeth. A lo largo de los años, mi propia práctica ha ido evolucionando hasta concretarse en una amalgama personal de diversas técnicas y perspectivas terapéuticas, con elementos de Freud, Jung, Reich, el gestaltismo y otros. De todas estas escuelas he asimilado una serie de disciplinas y actitudes que recurren a cosas tan dispares como las subpersonalidades, el lenguaje corporal, la actuación psicodramática, el trance, la catarsis, la conciencia de los símbolos y la meditación. Si existe una palabra que resuma en sentido metafórico mi modo de abordar el inconsciente y en especial las vidas pasadas, llegando a reunir todos esos enfoques que acabo de mencionar, tal palabra sería la historia o relato. Me parece, a partir de los muchos casos que he tratado, que el inconsciente guarda gran semejanza con la figura del viejo marino, es decir, quiere a toda costa contar su historia. Cuando me pongo a escuchar los relatos de mis clientes, acuciados por problemas de carrera, dinero, relaciones personales, sexo, familia y otros muchos, mi experiencia me lleva a escuchar simultáneamente sus historias calladas, el relato paralelo que está siempre en el trasfondo del que me presentan. Dejando que mi imaginación intuitiva eche una red más holgada, he llegado a percatarme de que detrás de cada tribulación personal, bulimia, miedo a volar, impotencia, problemas económicos, depresión etc., se esconden historias más antiguas y precisas, con acontecimientos a menudo mucho más devastadores y traumáticos que los superficiales temores enumerados por mis clientes. Nada ilustrará mejor la fuerza de este modo de proceder que el caso de cierta mujer de poco más de 40 años, y en plena vida profesional, a quien daré el nombre de Elizabeth. Un grave problema que atormentaba a Elizabeth era su angustia por los 3 gatos que vivían con ella en su apartamento urbano. No podía resolverse a dejarlos solos por mucho tiempo, tanto así que había tenido que renunciar a tomarse vacaciones. Una vez, para poder irse, pidió a una amiga que les diera de comer durante su ausencia, pero uno de los gatos, no se sabe cómo, quedó atrapado dentro de un armario durante cerca de una semana y faltó poco para que lo encontraran muerto. Esto, claro está, confirmó sus peores aprensiones. Ahondando en la cuestión, fui descubriendo que las diversas relaciones que en su vida había tenido con animales parecían estar rodeadas de todo tipo de desastres. De niña había visto matar a un perro, un gato que ella misma había recogido se le murió, y así otros casos. ¿Qué era exactamente lo que le hacía temer nuevas desgracias para sus gatos actuales? A medida que progresaba nuestra entrevista, caí en la cuenta de 2 ideas dominantes y estrechamente relacionadas entre sí, presentes en todas las historias de animales que me iba refiriendo. No puedo dejarlos porque les va a pasar algo, y todo es culpa mía por no ocuparme de ellos suficientemente. Transcurrida la etapa preliminar que la puso en contacto con el nivel del inconsciente relativo a sus vidas pasadas, comenzó, con los ojos bañados en lágrimas, a referir la siguiente historia. Soy una anciana y vivo en un viejo y triste caserón de piedra. Es el norte, Escocia quizá. Fuera hay una tormenta. Me he peleado con mi marido.
Dice que no me ocupo de los niños. Puede que tenga razón. Juré que no tendría nunca hijos, porque no quiero cuidarlos. Pero ahora tenemos 2, de 3 y 4 años. Está fuera, gritando. No voy a dejarle entrar. No los dejaré entrar. La tormenta empeora, pero él ya no grita. No se oye nada durante un buen rato, algo así como una hora. Luego llaman a la puerta, creo que es el niño. Ha mandado al niño porque piensa que me he ablandado. Pues ya verá, no van a entrar. Ya es de día. La tormenta ha cesado. No han vuelto. Seguro que se han ido a la hostería. Pero no quiero acercarme a la puerta. Algo raro sucede. Por fin me decido a ir, la puerta no se abre. Oh, Dios mío, los niños la están bloqueando. Mi hijita está muerta. Mi hijo está sin conocimiento y a mi marido no se le ve por ninguna parte. Llora amargamente. Todo es culpa mía, culpa mía. Qué miedo han debido de pasar ahí fuera, los pobrecitos, se ahoga en sollozos, presa de remordimiento. El resto de la historia fue aflorando lenta y trabajosamente. El niño murió en pocas horas. La pobre mujer que moraba en el inconsciente de Elizabeth se enteraría más tarde de que su marido había puesto a los niños en una carretilla, y mientras los llevaba a la hostería en plena tormenta, cayó muerto él mismo de un ataque al corazón. Los niños volvieron a casa para contárselo a su madre, pero ésta no les abrió la puerta. Llena de vergüenza y remordimiento, la mujer ocultó la verdad a sus vecinos, dejándoles creer que el responsable de lo que había pasado era su marido. El sentimiento de culpabilidad siguió atormentándola durante el resto de su vida, y murió con esta idea fija: no me fío de mí misma para cuidar de nadie. Tal era, pues, la terrible historia de donde le venía a Elizabeth el miedo a dejar solos sus gatos. La catarsis lograda al revivirla y la clara percepción de los hechos le procuraron un enorme alivio. Lo más alentador de todo fue que, a poco de la sesión, Elizabeth se tomó 2 semanas de vacaciones, dejando que una amiga se encargara de dar de comer a sus gatos. Más adelante me enviaría una postal donde escribía: me lo pasé muy bien y ni siquiera una sola vez pensé en los gatos. Sufrimiento auténtico y ficticio. De habernos quedado en el plano real de la historia de los gatos de Elizabeth, no habríamos llegado a ninguna parte. Cualquier observador ajeno a su problema podía haberle sugerido 1000 maneras de dejar a sus gatos bien seguros durante su ausencia. Pero esto no le habría quitado el sentimiento residual de culpabilidad ni la preocupación que habría echado a perder sus vacaciones. La mayoría de nosotros habríamos reaccionado con impaciencia ante sus aprensiones, achacándolas a un apego de tipo neurótico. Para el terapeuta, lo importante no es la verdad literal de una historia, sino su verdad psicológica. Jung hizo notar una vez que el sufrimiento neurótico es un sufrimiento ficticio, queriendo decir, en mi opinión, que el dolor así experimentado no guarda proporción con el supuesto acontecimiento que parece ocasionarlo. Todos conocemos algún caso de sufrimiento ficticio, neurótico, la mujer, pegajosa e histérica que encuentra 1000 razones para no aceptar ningún trabajo fuera de casa, el pequeño funcionario que no cesa de quejarse de la rudeza o autoritarismo de su jefe inmediato, pero que a su vez tiraniza a otros desde su propio puesto, el hombre o la mujer que resumen de independientes al hablar de su duro trabajo en los bosques, en una choza semiderruida y con las cañerías heladas en invierno. Trátase aquí de dramas de falso sufrimiento, débiles gritos pidiendo ayuda o comprensión a unos semejantes que, despreocupados, les hacen oídos sordos. De alguna manera percibimos lo artificial de tales situaciones, su carácter amañado. Y sabemos que esas actitudes tan intensas como incurables son lo que Eric Berne llama juegos de la gente. Al adoptar en mi terapia la perspectiva de las vidas pasadas, escucho con atención todos esos relatos neuróticos formulándome silenciosamente esta pregunta: ¿qué parte de sufrimiento auténtico hay detrás de esto? ¿Qué temor o trauma más hondo, arcaico, se oculta bajo la superficie de esa descomedida historia? Sirviéndose de los diversos métodos que pasaré a describir, la terapia de las vidas pasadas explora un estrato más profundo del complejo, donde las cosas son más crudas, más extremas, y donde en el ambiente seguro y controlado del tratamiento puede salir a flote y ser liberado el dolor que constituye el núcleo del complejo. Tras los temores de la citada ama de casa, por ejemplo, puede esconderse la historia bien real de una vida de esclava negra con su interminable serie de vejaciones, venta pública, humillación, brutalidad sexual y hasta suicidio, lo que para su fantasía inconsciente se resume ahora en el terror a cualquier mercado, y se traduce por la negativa a salir al mundo exterior.
Las mezquinas tiranías del pequeño funcionario podrían radicar en alguna antigua historia feudal de expropiación de tierras y en una ansia insatisfecha de venganza, una historia inacabada de poder, dominio y derrota, que vuelve a representarse ahora una y otra vez en la vida laboral de este hombre. Y en el fondo de esa vida retirada que el joven o la joven de que hablábamos llevan en los bosques, podríamos encontrar la vieja historia de una tribu de indios americanos, con la huida de un niño a la selva para sustraerse a la matanza de los suyos y su posterior regreso, no hallando sino los cadáveres mutilados de sus padres y demás miembros de la tribu. Así, la vida presente se estructura en torno al temor de vivir de lleno en el mundo y, aunque resulte aparentemente segura y protegida en los bosques, él o ella no pueden dejar de enviar a sus congéneres mensajes, tan desesperados como ambivalentes, sobre su desamparo y soledad. Contar la historia de una vida pasada tiene pues por objeto hacer que el sufrimiento neurótico del individuo vuelva a sus auténticas raíces psíquicas y de esta suerte se desligue de las situaciones contemporáneas con las que propiamente no se relaciona. Como en el caso de los gatos de Elizabeth, la angustia, vista ya en una nueva y verdadera perspectiva, de ordinario se resuelve y desaparece, dejando al cliente libre y sin cadenas de ninguna clase para vivir su vida actual. El cuerpo también cuenta su historia. Freud demostró que los síntomas de histeria, como un brazo paralizado, pueden ser la momentánea expresión simbólica de alguna historia dolorosamente reprimida, en este caso algo relacionado con el tocar o abrazar. En tiempos más recientes, la psicología popular nos ha acostumbrado a las nociones de lenguaje corporal y dolencias psicosomáticas 8. Cuando escucho el relato de un cliente, observo también el lenguaje de su cuerpo, tratando de sintonizar con él, y anoto cuidadosamente el historial de sus males físicos, fijándome de modo particular en las coincidencias que se dan entre ellos y la vida de esa persona. He llegado a comprobar que, por cada síntoma de tipo crónico, sobre todo los que resisten a un tratamiento convencional, como el dolor de espalda, la eyaculación precoz, el asma, hay en él enterrada alguna vieja historia de calamidades, privaciones o muerte violenta. Los dolores de espalda suscitan imágenes de apuñalamientos, palizas, choques brutales, huesos rotos, cargas excesivas. La eyaculación precoz evoca recuerdos de vergüenza, humillación y tortura sexual. El asma obedece a temores de ahogarse, asfixiarse, morir sofocado, etc. El cuerpo con sus distintos achaques, dolores y disfunciones es un libro viviente de historia psíquica cuando uno sabe leerlo. Mi enfoque terapéutico es muy sencillo. Todo lo que hago es preguntar a mi cliente, ¿cómo es su dolor? ¿A qué se parece? En su búsqueda de una palabra apta para describirlo, el cliente se concentra en ese complejo materializado y encuentra metáforas que empiezan a revelar poco a poco los elementos de una historia. Un dolor puede llegar a ser sorprendentemente específico, es como si me atravesara el ojo izquierdo y saliera por un lado del cuello, me decía uno. En cuestión de segundo surgió en su mente la imagen de una flecha y se vio de pronto en medio de un campo de batalla, derribado por el fuego enemigo. Siento como si me estuvieran torciendo el brazo y tirando de él a la vez, decía otro cliente. ¿Quién lo hace?, le pregunté. Oh, socorro. Es un animal, un león. Estoy en un circo. Me están despedazando. Casi inmediatamente revivió el espantoso fin de un mártir cristiano, a raíz de lo cual quedó asombrosamente libre de sus dolores crónicos que, como síntomas físicos, no parecían guardar entre sí relación alguna. Aunque el achaque físico puede tener orígenes muy concretos en la vida actual de una persona, he llegado a convencerme cada vez más de que hay múltiples estratos en todo síndrome importante de enfermedad, accidente o debilidad corporales. Si Freud hacía ya notar que detrás de cada desliz verbal hay un complejo oculto, ¿por qué no ha de haberlo detrás de un desliz en el hielo? ¿Detrás de cualquier accidente o enfermedad que nos pilla desprevenidos? ¿Y si hay un complejo oculto tras cada accidente en esta vida? ¿No podría haberlo también tras algo sucedido en una existencia anterior? En los casos que yo he visto se ha confirmado reiteradamente que hay un nivel de problemas físicos que dependen de vidas pasadas. Tanto es así que, al anotar el historial de un caso psicológico, tengo sumo cuidado en cerciorarme de que en él he incluido todas las principales enfermedades, accidentes y dolencias crónicas, así como, muy en especial, las épocas en que se han dado. Por ejemplo, trabajando con una cliente de poco más de 40 años a quien designaré por el nombre de Jane, la ayudé a rememorar una vida insatisfecha de mujer en tiempos de los primeros colonos estadounidenses, vida que acabó trágicamente al caerse del caballo que montaba y romperse la espina dorsal. Durante la regresión no se me ocurrió preguntarle la edad que entonces tenía.
A punto ya de acabarse la sesión, lo hice. ¿Cuántos años tenía usted? 27, me respondió sin vacilar. Seguí preguntándole, ¿le recuerda a usted algo esa edad en su vida actual? De pronto el asombro se reflejó en su rostro. ¿Dios mío?, exclamó. Precisamente a los 27 años estuve en el hospital con una grave infección renal que no supieron diagnosticar bien. Llegué casi a morirme. Luego añadió, tocándose la parte izquierda de la espalda, el dolor era terrible, justo aquí, exactamente en el lugar donde me rompí la espina dorsal en aquellos tiempos de pionera. A medida que hablábamos, fue poniéndose de manifiesto que esa edad de 27 años había sido crítica para ella tanto en su vida presente como en la pasada. En el momento en que nos hallábamos, recién evocada su vida anterior, habían vuelto a salir a la superficie las dudas de aquella remota mujer sobre el futuro de su existencia al no haber podido casarse, dudas que se habían prolongado en el presente. Cuando tales inquietudes la acuciaban en su vida actual, parecía como si su cuerpo repitiera y volviera a representarse la vieja historia. A veces, como en el caso de un joven escritor que vino a consultarme, el problema físico es lo primero que examinamos. Este joven había tenido unos cuantos accidentes de esquí en su adolescencia, lo que le llevó a sufrir varias operaciones importantes en la rodilla derecha. Ahora, cerca ya de los 30 años, seguían viniéndole de cuando en cuando dolores agudos en esa parte del cuerpo. Al indagar la causa de tales dolores, encontramos nada menos que 3 vidas pasadas donde las piernas desempeñaban un papel primordial. Primero, como soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, habían tenido que amputarle una de ellas. Antes de eso, recordaba su muerte en el siglo XVNT, también en un campo de batalla, con la misma pierna despedazada por debajo de la rodilla. Y, remontándose todavía mucho más atrás, evocó fugazmente escenas de tortura en la misma pierna derecha. Ahora parecía revivir una vez más los viejos traumas de militar, aun cuando la carrera que había escogido fuese del todo diferente. Otro de los casos más sorprendentes entre los que he tratado, donde una parte determinada del cuerpo concentraba todo un complejo oculto y procedente de una vida pasada, era el de un hombre atormentado por su impotencia sexual. Este hombre, a quien llamaré Gregory, había ya probado en vano otras muchas terapias. Cuando le entrevisté, quedó bastante claro que el sentimiento predominante relacionado con sus genitales era el de vergüenza. Desde el punto de vista físico, sus partes eran extremadamente sensibles. Tan pronto como Gregory fue invitado a sentir a fondo la vergüenza ligada a sus genitales, se encontró en un castillo francés en tiempos de la Revolución. Está vestido de bufón, pero con los genitales expuestos. Ante él hay una chusma colérica que acaba de irrumpir en el castillo tras forzar sus puertas. Se le echan encima, lo apalean salvajemente y lo castran. Él no opone ninguna resistencia y muere con este pensamiento: me lo he merecido. Al retroceder algo más en esa misma vida, se evidencian con claridad los orígenes de su muerte y la vergüenza experimentada. Como criado convertido en bufón por sus amos del castillo, se ve obligado a participar en las orgías de aquellos nobles degenerados y hastiados de todo. Una de las prácticas que más le repugnan consistía en asistir, sazonándolas con bromas y chistes, a las violencias sexuales y escenas de sadismo de aquella gente con jóvenes campesinas raptadas y traídas al castillo para este fin. A menudo, después de abusar espantosamente de ellas, sus depravados amos las asesinaban y hacían desaparecer. Incapaz de protestar e identificándose a fondo con aquellas jovencitas que pertenecían a su misma clase, el bufón acabó por expiar de alguna manera su irremediable complicidad, ofreciendo sus genitales a la horda revolucionaria de campesinos que asaltaban el castillo. Sentía que había hecho traición a su clase, a aquellas mujeres y a su propia sexualidad natural. Tales eran las ideas y sentimientos que inconscientemente lo acuciaban cada vez que se acercaba a su esposa. El contar esta terrible historia ayudó grandemente a Gregory a recobrar el normal respeto de sí mismo y mejorar sus relaciones conyugales. En mi labor terapéutica, uno de los tratamientos más intensos y eficaces se lleva a cabo cuando la historia de la vida pasada se concentra, por decirlo así, en el nivel corporal. No cabe duda de que, en muchos casos, el cuerpo es una zona muy inconsciente y por ello almacena con relativa facilidad algunos de los complejos más residuales y profundamente ocultos. La metáfora misma de complejos con residuos físicos es significativa desde el punto de vista del karma. Los tibetanos, por ejemplo, hablan de la era actual de la historia humana llamándola era de los residuos impuros. Ciertamente,
Esta clase de trabajo añade nuevas y estimulantes dimensiones a todo el campo de la denominada medicina psicosomática. En un capítulo posterior entraré con más detalle en las consecuencias de esto. De momento, seguiremos teniendo en cuenta el cuerpo en todo lo relativo a la mente, ya que forma parte integrante de la conciencia total de cada persona. Como durante más de una generación lo vienen demostrando con brillantez los especialistas en la terapia de Reich, los partidarios de Alexander y los expertos en movimiento, voz y conciencia sensorial. La terapeuta del movimiento Anna Alprin ha hecho atinadamente notar que, cada parte de nuestro cuerpo tiene alguna historia que contar. A esto añadiría ya que muchas de tales historias se refieren a vidas anteriores. Fin de esta parte.